Antes de alcanzar el sueño, antes de llegar a lo que te habías propuesto, hay una etapa llamada transición. Es una etapa que todos en algún momento tenemos que pasar, atravesar. Podemos salir victoriosos o no. El pueblo de Israel tuvo una transición de 40 años por el desierto y nunca llegó a la tierra prometida porque no pudo rendir bien el examen. Entonces, atención a lo que te voy a decir ahora. La transición es obligatoria. En toda la vida es una completa transición. En esas transiciones es complejo quién tenemos alrededor, quiénes son nuestro entorno. Porque si nuestro entorno es negativo, nos puede pasar como al pueblo de Israel, que la transición del desierto, que pudo haber durado, según los geógrafos, 3 meses en llegar desde Egipto a la tierra prometida, se transformó en una travesía de 40 años, a causa de que 10 espías dieron un informe negativo y la multitud creyó a esos 10 negativos. Eso hizo que la transición durara hasta que toda esa generación muriera en el desierto. Miren qué grave es quien te rodea, quién es tu entorno. El rey David, antes de ser rey, fue ungido a los 17 años, pero no llega a la corona hasta los 30. 13 años de transición. En esos 13 años David siente muchas tentaciones de tirar todo por la borda, como muchos de ustedes que dicen esta transición no se termina más. Dios te prometió que vas a tener un estatus legal diferente al que tienes. Pero mientras, ¿cómo estás? En transición, esperando. Dios te prometió que esa enfermedad se va a ir. Y dice, Señor, yo tomo la sanidad en el nombre del Señor. Pero mientras tanto, ¿cómo estás? ¿Enfermo? No. Porque si lo confiesas no sales de la enfermedad. ¿Estás sano? Tampoco, porque sientes la molestia. Entonces, ¿cómo estás? En transición. Si en la transición entre la enfermedad y la sanidad que Cristo te dio en la cruz del Calvario, oyes palabras negativas, en vez de estar en el medio, lo más probable es que te vuelvan a empujar hacia la enfermedad. ¿Soy claro en lo que trato de decir? Hay personas que te pueden empujar hacia la sanidad. Sí, estás en transición, ya falta poco. Mirá, estás hasta mejor. Dios te está bendiciendo, lo creemos, no vamos a aflojar hasta declarar victoria. Te empuja hasta la sanidad. Pero viene otro y te dice, yo no veo cambios, hasta más flaca te veo, más demacrada, no sé. Te empuja hacia la enfermedad. En otro momento que ya estás sano, no estás en transición, esas palabras no tienen peso. Pero las palabras de tu entorno cobran poder cuando estás en medio de algo. David está en la transición, se siente mal, como muchos esta mañana, y aparece un villano en la escena. Es un villano que la Biblia olvidará pronto, a pesar que lo menciona en solo un par de versículos. Se llama Nabal, que significa tonto, torpe o necio. A mí no me preocupa Nabal, porque estos patanes aparecen en la vida cada tanto. A mí lo que me preocupa es que David está en un momento de transición. Y cuando uno está en un momento de transición y se encuentra con uno de estos patanes, puedes tener un día de furia que arruine tu transición. El patán va a seguir siendo patán. Pero a veces uno de estos que se nos cruza en el momento menos apropiado, a la hora más inoportuna, hace que tengamos un día de furia, explotemos y arruinemos nuestra transición. Eso es determinante saberlo para la vida, mis queridos, no se lo olviden. La vida siempre nos va a rodear o hacer encontrar de tanto en tanto con alguno de estos canallas. Ahora, dejemos a la bestia de zoológico con dinero ahí, volvamos a nuestro David. David está en su transición, insisto, fue ungido y todavía no es rey, está oculto, vive en las cuevas, en los bosques, es el Robin Hood del desierto del este. Nadie se mete en el bosque de David, nadie se mete en las cuevas de David porque patrullaba los cultivos, defiende los viñedos de la gente pobre o de la gente que no es tan pobre, pero trabaja conscientemente en su viñedo y está mal que venga alguien y de repente se robe todo. Así que David patrulla, es una suerte de policía, de escuadrón de emergencia que nadie apostó oficialmente allí, pero que eso hace David. Él protege a los magnates, protege a los pobres, protege a los granjeros desde la clandestinidad. Así que en un momento David, cuando es tiempo de cosecha,
él solía pedir a los magnates o a los granjeros que le compartieran algo a sus soldados. Era una paga correcta y honesta por protección todo el año. Él no la exige. Los mismos muchachos de David van, dice, venimos de parte de David y por supuesto nos ha defendido tanto, llévense algo de la viña, llévense algo de higos, lleven pan, lleven vino. Así se mantuvo David durante 13 años de transición. La misma gente lo protegía, la misma gente lo cuidaba. Así que llega el tiempo de la cosecha, de asar el cordero, de hornear el pan, de servir el vino. Y David se entera de que Nabal, este muchacho de mal genio, está haciendo una gran fiesta. Así que dice, qué bueno si vamos y le decimos que nos dé algo que le sobre para mi ejército. Algo que tenga a la mano. Los mismos muchachos de David dicen, día y noche protegemos a Nabal y cuidamos sus rebaños de los filisteos, de quien sea, de los jebuseos. Así que le dice, me enteré que está haciendo una fiesta, vamos a buscar algo de comida. Y Nabal, el tipo de mala conducta, de mal genio, que no se puede hablar con él, el insolente, responde a la altura de lo que es. Dice, ¿y quién es este David para que yo le dé mi pan y mi vino? ¿Por qué voy a compartir con él lo que tengo con este que no sé ni de dónde viene y que seguramente es un esclavo que escapó de su amo? Nabal sabe quién es David. Nabal sabe que si sus ganados no fueron robados, si sus corderos no fueron presas de los cuatreros, si sus campos, sus cultivos no fueron aplastados por los enemigos, es porque David patrulla el bosque y las cuevas y las montañas. Pero ahora lo desconoce. En mi país se dice lo ningunea. Ningunea es, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Quién es? No sé, no lo conozco. Es pasarlo por debajo de la línea de la indiferencia. David está en transición. Y acá vuelvo al punto. Si no estás en transición, tu paciencia es mucho más frondosa. Cuando te agarran en transición, y esto lo deben saber, principalmente no quiero acusar el género femenino, pero las damas deben saber que hay días en el mes que mejor que te eviten el conflicto. Esperá 2 días, 3 días y hablamos de lo mismo y soy otra mujer, ¿o no? ¿Es así o no es así? Hay días en que ese no es el día para hablar. Los hombres somos iguales, ¿eh? No sé qué nos pasará, pero algo nos pasa. Que hay días que no es el mejor día para pedir un aumento, no es el mejor día para ir a quejarse, no es el mejor día para llevar un chisme. Tú tienes que oler la atmósfera antes de hablar, porque puede que estés hablando con alguien que esté en su transición y le generes un día de furia. Por eso es peligroso quien se acerca, porque este patán, en vez de decir, sí, ahí va un poco de vino y un poco de pan, dice, ¿quieres? Para que yo le dé. Y David monta en cólera. David dice, lo único que me faltaba. Estoy esperando hace casi 13 años una corona que Dios me prometió que nunca llega. Estoy con estos 600 tipos que entre los 600 no hago uno porque son menesterosos, amargados. Mirá la gente que me tocó. Lo único que quiero es comer. Ustedes saben que cuando uno tiene hambre y no come se pone de mal humor. David va a pedir comida amablemente. Podría tomar la comida por las armas. Cae con sus 600 hombres y se nos llevamos todo esto. Y otra cosa, es gentil, va a pedir y el otro dice, ¿quién es para que se que venga? Pero bendito sea Dios, que en las transiciones donde hay alguien pasando una etapa de cambio como tú y un patán que se te puede cruzar en el camino, siempre aparece un tercer personaje en la historia. En este caso es una dama, se llama Abigail. No se olviden de este nombre porque David no la podrá olvidar nunca jamás. Abigail es la esposa del patán. Es bellísima, dice la palabra. Y cada vez que la Biblia dice es linda es porque es linda, ¿eh? Ella es la calma, es la rubia hermosa en el medio del campamento de reclutas. La mujer aparece en escena porque escucha lo que está ocurriendo en la casa de su esposo, ve cómo actúa y no va a defender a la bestia. Ella va a pedir misericordia y las palabras de Abigail son como el sol derritiendo el hielo. Da un discurso magnífico porque tiene de este lado, la mujer tiene de este lado a su esposo que es una bestia
totalmente sin instrucción, ni académica, ni siquiera con horas de vuelo, maleducado, que le está negando un poco de comida a David y sus 600 hombres que le cuidaron su viña y su ganado toda la vida. David es un hombre mesurado, un estratega, un estadista. Pero ahora no. Ahora es un muchacho que todavía no es rey, está en transición, y esta palabra va para aquellos que están experimentando cambios. No te sientes soltero, pero todavía no estás casado. No sientes que eres pobre, pero tampoco eres rico. No sientes que eres súper espiritual, tampoco carnal. Estás ahí, poco entre la carnicería y la espiritualidad. Esta palabra va para los que están en transición. Tienes un día de furia. Entonces, ¿qué hace Abigail? Sin que sepa la bestia del marido, toma, dice la palabra que le dice a los criados: tomen 2 cueros de vino, 200 panes, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva, 200 panes de higo seco. Los cargó todos sobre unos burros y dijo: vamos, vengan conmigo y vamos a encontrarnos con David. Y cuando ve a David y su ejército a lo lejos, hace lo que algunas personas todavía tienen que aprender: tirar agua en lugar de gasolina. En la vida es lo que más te va a costar aprender, lo que más nos cuesta aprender. Escuchamos un chisme y nuestra naturaleza carnal y natural es querer saber más detalles y agrandar el chisme. La naturaleza espiritual es aplacar. Si no suma, ¿para qué? Si no está presente la persona de la cual vamos a hablar, ¿para qué? ¿A quién suma? ¿Para qué edifica? ¿Podría estar Jesús en la misma mesa escuchando lo que tú estás hablando? Si Cristo se avergonzaría, entonces tú también deberías tener vergüenza. Yo bendigo a las personas que pueden estar al lado de alguien que está en transición y no ayudar al caos. De allí que yo tengo una frase que acuñé hace mucho: yo no te obligo que ayudes con el arca. Dice: yo no sé hacer arca. Bueno, pero no colabores con el diluvio. No siempre tienes que ayudar, pero a veces puedes permanecer callado, callada, en cualquier orden de la vida, en tu empresa, en tu matrimonio, en tu pareja, en una sociedad. Hay momentos donde dices: no tengo nada bueno para decir, prefiero quedarme callado y soy dueño de ese silencio antes que ser esclavo de lo que dije, que después no lo puedo desdecir. Abigail tiene toda la excusa para decir: me casé con este bestia, yo tengo que defender a la bestia de mi marido. Pero como ve una incongruencia tan grande en su comportamiento, ve que se avecina un caos, ve que si ella no interviene, David lo va a aplastar a su marido borracho y a todos los patanes que están con él. Ella, sin que sepa el esposo, va a ir hacia donde está David. Y aquí el magnífico discurso de esta mujer. Mire, se lo voy a leer tal cual. Cuando Abigail ve a David, se baja del burro, se postra sobre David y se inclina, se echa a sus pies y le dice: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Te ruego que tu sierva hable a tus oídos y me escuches, por favor. Vive Jehová, vive mi alma, que Jehová te ha impedido y te tiene que impedir de derramar sangre. No te vengues con tu mano, David. Porque si fueran tus enemigos como Nabal, la verdad que te rebajarías. No está a tu nivel. Está hablando del marido. No te ensucies las manos, David le está diciendo. Ten presente que tu sierva ha traído toda esta comida para los tuyos. Yo te ruego que perdones esta ofensa. Que Jehová haga casa estable a ti, te dé una casa estable, por cuanto tú peleas las batallas de Jehová. Le está diciendo la muchacha: no pelees una batalla simplemente porque tus hormonas te juegan una mala pasada. Yo sé que es un patán, yo duermo con él, no me vas a dar cátedra a mí de lo que es este tipo. Yo sé, conozco a él, conozco a su familia, pero tú tienes que tener casa estable. Tú no puedes perder la estabilidad. Tú tienes que pelear las batallas de Jehová, no las batallas de la carne. Si peleas las batallas de la carne, vas a perder. ¿Están recibiendo esta palabra? Las peleas de la carne siempre terminan en la carne.
Y esta mujer dice, no pelees las batallas de la carne, no pelees contra mi marido, pelea las batallas de Jehová. Los filisteos, los jebuseos, un enemigo digno. Toma este presente que yo he traído a los que te siguen a ti. Perdona las ofensas. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte, sigue hablando ella, y atentar contra tu vida va a ser ligada en la faz de los que viven delante de Dios. Él va a arrojar a tus enemigos delante de ti como lo hizo con el hueco de una onda. Mirá cómo esta estaba informada. Y una mujer siempre está informada aunque tenga o no tenga Google. Mataste a un enemigo. Yo conozco otro patán como el que duermo yo. Se llamaba Goliat. ¿Y sabes cómo lo mataste? Con una piedra. ¿O fuiste con 600 tipos a matar a los filisteos? Eras un chiquito. Y nosotros en casa hablamos todo el día, toda la semana de tu hazaña, que con una piedrita liquidaste a un gigante. ¿Desde cuándo los gigantes son tan importantes para ti, para poner a todo tu ejército en arrebato y venir en contra de mi marido? Es otro idiota más. Es otra bola de grasa como Goliat. Si vas a matarlo, que sea una piedrita, no pongas a tus hombres. Eso es lo que le está diciendo esta mujer. Aunque se hayan levantado contra ti, Jehová tu Dios te dará a los enemigos. Y cuando esto acontezca, Dios hará conforme todo el bien que ha hablado de ti y te pondrá sobre príncipe en Israel. La mujer le profetiza o certifica la profecía. El marido no sabía quién era David. La mujer dice, tú serás príncipe sobre Israel. Declara el rey que hay en él. Cuando tú declaras el rey del que está a tu lado, se levantará el rey. Pero para eso tienes que declarar el rey que hay en tu hijo, el rey que hay en tu esposo, el rey del que te rodea. Tú declara el reinado de Dios sobre él y el rey se va a levantar, el príncipe se va a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Pero declara palabras sobre el rey. Declara palabra profética sobre el rey. Tú serás príncipe sobre Israel. Entonces tú no tendrás motivo de pena, ni tendrás remordimiento por haber derramado sangre sin causa, dice la mujer. ¿Vas a matar a este por comida? No, por comida David no mata, aunque sea un patán el que te la niegue. Guárdate, mi Señor, que Jehová haga bien contigo. Acuérdate de tu sierva. Y David la mira y dice, bendito sea el Dios de Israel, que te mandó para que me encontrases. Yo admiro a esta mujer. Y David siente admiración. Baja del caballo y dice, wow, Dios te ha puesto para hablarme y para encontrarme. Alguien hoy tiene que oír este mensaje. Seas mujer o sea hombre, aquí no importa el género. Dios te hizo del género que eres para pararte en fe sobre lo que Dios te dijo que te pararas. Y ante momentos álgidos, arrojar agua y calmar las fieras e impedir que alguien que está a tu lado peque en ira, peque cometiendo un error, porque un día de furia puede arruinar la transición de toda una familia. Un día de furia puede arruinar la transición de toda una iglesia. Y a veces no es tanta la furia que se desató, sino quien ayuda a que se siga provocando. Tú tienes que saber, ¿qué voy a hacer yo en la vida? ¿Un apaciguador o un enardecedor de fuegos? ¿Qué voy a hacer yo en la vida? Alguien que cuando me cuenten un problema lo voy a agrandar, lo voy a cuantificar, o voy a ser aquel que trate de siempre dar gracia, otorgar el beneficio de la duda, decir no me puedo permitir esto porque puedo ocasionar un daño colateral mucho más fuerte. En la vida, en las transiciones, es muy peligroso el papel que tienen las Abigail. Imagínense otra historia. Abigail se queda al lado del marido y dice, sí, ¿quién es ese sinvergüenza? Que venga, lo vamos a pelear. Se hubiese arruinado quizá el futuro del rey de Israel. Imaginen otra historia, otra hipótesis. Abigail va y le dice, mátalo, sácamelo de encima, gordo. Mátalo, no sabe lo que dijo. Dijo que no te va a dar comida y le agrega algo más para que este se enoje más y lo revienta el gordo.
ella va y se hace cargo de algo que no hizo. Le dice, perdona esta ofensa, si la ofensa no es de ella. La ofensa es del marido. David pudo haber perdido todo por un día de furia. Mi querida, yo sé lo que es tener un montón de ropa lavada que nunca te agradecen, niños llorando antes de venir a la iglesia, jefes maltratadores, empleadores discriminadores, alguien te trata mal en el tránsito, te maltratan en tu hogar. Yo sé lo que puedes estar viviendo. Este no es un mensaje para las mujeres, para los hombres también. No pierdas tu ministerio ni tu vida por un minuto de furia en la etapa de transición. Y no la pierdas, porque yo sé lo que es querer levantar un negocio y no tienes el préstamo, intentas mudarte y no puedes vender la vieja casa, obedeces a Dios y las puertas no se abren. Esas cosas van a pasar, se llaman transición. La vida es transición, horas de vuelo. Y en el vuelo hay turbulencias, siempre hay turbulencias, así sea el avión más sofisticado del mundo, pasará turbulencias. El tema es qué hará el piloto, qué hará tu copiloto. ¿Qué harán la gente de a bordo, los tripulantes? Es necesario saber a quién oyes cuando te sientes quebrado, frustrado. Nunca permitas que tu amigo, que tu cónyuge asocie tu nombre con la incomodidad. Nunca permitas que quien te habla sea la persona que quizás te drene de modo tal que tú después te cierres. No. Abigail es una persona que sabe aconsejar, que sabe direccionar, pero busca los momentos. Tú tienes que buscar el momento de acercarte a alguien y ser de bendición, si no vas a ser un canal de maldición. Entonces, cuando estás atosigado o cansado de pelear, uno necesita un hogar. Y esto no hablo en términos de la casa, no estoy hablando necesariamente en términos matrimoniales. Uno necesita un hogar. Yo necesito que mi iglesia sea un hogar. Tú necesitas que esta iglesia sea un hogar. Una casa segura. Mi oficina tiene que ser un hogar. Mi casa tiene que ser un hogar. El hogar no es una chimenea encendida con leños. El hogar siempre es tener alguien con el espíritu de Abigail. Tú necesitas tener una Abigail. Y tú dices, bueno, y yo estoy solo, yo no estoy casado, yo estoy viuda. Insisto, no hablo de pareja necesariamente, de amistades. Si hay alguien que va a tu casa, se sienta a tu mesa a tomar café y cuando se va te deja un espíritu de intranquilidad. No es que seas un santurrón, dice, no, a ver, ¿qué positivo me llevo de esta plática? Nada. Y en tu propio hogar. Significa que estás abriendo las puertas a Nadal. Pero cuando viene alguien te dice, no te preocupes, no te habrá parecido. No, es que fulano me mira mal. No, mira que es tuerta la pobre, por eso te mira mal. Es visca. Te miró así, pero porque estaba mirando al otro. No, ¿qué va a ser visca? Fíjate bien, el ojo se le va para el costado. Es maravilloso tener a alguien así. Entonces, ayuda a que te calmes, a que te enfríes. Es lo que ella hace. Enfría a este hombre. Y le da un consejo allí, en el valle. Ella dice, perdona, escucha a tu sierva. Se hace lo humilde y le da como 80 consejos. Léanlo, como toda mujer. Que te dice, ¿te puedo decir algo? Y pero ¿por qué cobra en David tanta importancia? Yo sé por qué. Porque estos consejos no se los da en la cima cuando ya es rey, se los da en el valle cuando está en transición. Son los consejos que más valoras, los que jamás vas a olvidar. Y yo quiero estar rodeado de gente que tenga el espíritu de Abigail, que cuide la congregación, que cuide la iglesia, que cuide la unción, que cuide la presencia de Dios, que diga, yo voy a dar consejos a la gente en el valle, no en la cima, en los momentos de transición. Para terminar la historia de un modo más romántico, David nunca se olvidó de Abigail. Cuando Abigail regresa, dice que el marido Nabal estaba borracho, para variar. Desayunaba con caballito de tequila el muchacho. Estaba borracho. Cuando espera que se le pase la borrachera, al día siguiente le cuenta lo que pasó. Le dice, te salvé la vida. Ayer hice esto y esto y esto y esto. Dice, la Biblia lo describe así. No tengo otra información que lo que la Biblia describe. Dice, y Dios hirió a Nabal. Le agarró un derrame cerebral. Dice que quedó tieso. Tan pronto su esposa le cuenta la noticia, quedó tieso. Por 10 días queda cuadripléjico.
y a los 10 días muere por un infarto masivo. Y Dios hirió a Nabal. Tenía razón Abigail. No era necesario que David fuera con 600 machotes a querer darle vuelta al campamento. Él dijo, deja que Dios pondrá a tus enemigos como puso al gigante Goliat. Y Dios hirió a Nabal. Le agarró un derrame cerebral, un coágulo, no sé qué. 10 días quedó así cuadripléjico y el patán dejó de existir. Y entonces David manda a buscar a Abigail y le propone ser su esposa. Nunca se olvidó de la mujer. Dijo, una mujer así la quiero tener a mi lado. Si con un patán así hizo algo tan buena, yo que soy un galán de Hollywood, que soy David, voy a sacar lo mejor de ella. Nunca más se olvidó de la mujer que en lugar de encender la mecha o el fuego, lo calmó. Y que tenía lo que tenía que tener como mujer para pararse. Porque eso, señoras y señores, es una mujer, es un hombre. El hombre no se mide por su testosterona. La mujer no se mide por su feminidad ni por la capacidad de tener hijos. Eso lo puede hacer cualquier hembra y cualquier macho, hasta los animales. El hombre y la mujer se mide por la capacidad de sosegar, de pacificar, de hablar, de traer perfume en medio del caos, de traer una palabra de aliento, de esfuerzo, de levantar, de que cuando vea a los hijos los levante, cuando vea al cónyuge lo levante, cuando vea a la iglesia la levante, cuando veas a tu esposa la levante. Dios dice, yo te he dado la unción de Abigail. ¿Cuántos reciben esta palabra? Si crees que Dios habló, que se escuche ese aplauso al Rey de Reyes. La llama no se apagará. Es un río que no se detiene. Y el arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte. Es un río que no se detiene. Y el avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. Yo recuerdo el día en que bien pude haber sentido que la canción de José Luis Rodríguez, Culpable soy yo, me la habían dedicado a mí. Fue el día que me levanté con el peor dolor de cabeza de toda mi vida. Yo sentía náuseas, el cerebro se me partía en 4. Yo podía sentir que se me partía en 4 pedazos. Así. Sentía como que tenía como duendes, gnomos caminando dentro de la cabeza. Yo pensé que era jaqueca, después me enteré que se le llama resaca o cruda en algunos países. Cuando me desperté al día siguiente, 17 años tenía cumplidos, tenía una cabeza punzante, una madre furiosa y un fuerte sentimiento de culpa. Fue la primera vez que supe lo que es culpable soy yo, sentir la culpa. Yo estaba cara a cara con una versión de mí mismo que hasta ese entonces yo no había conocido. No sabía que yo podía hacer una cosa así. Jamás, obviamente, volví a tomar de más. Nunca jamás tuve un episodio de esos. Fue a los 17 años mi debut y despedida, gracias a Dios, con el alcohol. Y mis padres estaban muy enojados. Pero más que el enojo, más que lo que mi madre me pudo decir, yo sentí una culpa atroz.
Y creo que cuando uno conoce de sí mismo una versión fea, por ejemplo, vamos a suponer que no fue el alcohol lo que te sucedió, sino que te enojaste, que explotaste, que dijiste palabrotas, palabras soeces en el tránsito a tus hijos. Una vez se dice que dije. Sale una parte oscura que todos tenemos, sale a la luz. Uno pensó que estaba muerta esa parte. Explotamos y decimos, qué feo es lo que salió de mí. No me gusta en la persona en la cual me acabo de convertir. También puede ser algo lujurioso, un pensamiento, un deseo que no puedes controlar. No sé, la aventura de una noche. Te echaste al bolsillo algo que no era tuyo. Te quedaste con un vuelto de una equivocación de una empleada y dijiste, bueno, lo tomo como una bendición. O tal vez tu culpa no es el resultado de un momento de tu vida, sino de una época de tu vida. A veces la culpa o el remordimiento es por toda una época, décadas, o 5 años, o no sé, tu vida matrimonial o tu vida de noviazgo. Echaste a perder tu carrera, abandonaste el ministerio, fallaste como padre o madre cuando eran chiquitos tus hijos y ahora que son grandes intentas remediar como abuelo lo que no pudiste hacer como papá y siempre cargas con la culpa. Entonces eres un abuelo culposo en lugar de un abuelo que sabe apapachar, chiquear y mimar a sus nietos. Todo lo que se hace de la culpa no te satisface. Si sirves a Dios por culpa, ese servicio no tiene sentido para el Señor. Si adoras por culpa, tampoco. La culpa no te tiene que conducir a nada. Nunca llames a alguien por teléfono por culpa. Sí por arrepentimiento, o porque amas, o porque sabes que tienes que hacerlo, pero por la culpa no sirve. Cuando dices, lo voy a llamar porque me siento culpable de que no le hablo a fulano, no sirve. Prefiere que no le hables a fulano. Y que cuando lo enfrentes le digas, mira, no quería hablarte, a que lo llames por culpa, que hagas cosas por culpa, asistir a cumpleaños por culpa, asistir a funerales por culpa. La culpa nunca va a provocar nada positivo en la vida de un hijo de Dios. Entonces, este mensaje en primer lugar va dirigido a aquellos, tal vez han tenido un incidente, como yo a los 17, después tuve muchos más, no con el alcohol, pero sí otros que me llenaron de culpa, reacciones, momentos en que me comporté como un patán, en que fui un maleducado. Y yo recuerdo la culpa que después tuve. Fui a pedir perdón, por supuesto, pero yo hubiese querido retroceder la cinta y borrar lo que ocurrió, que nunca hubiese pasado. Y creo que uno tiene esos momentos en la vida donde después va arrastrando el pesar de por qué no dije, por qué me callé, por qué hablé, por qué levanté la voz, por qué levanté la mano en el peor de los casos, por qué insulté, por qué pensé, no sé. Creo que la culpa es algo que se le atribuye a la raza humana desde el huerto del Edén. Cuando el día comenzó a refrescar, dice Génesis 3:8, el hombre y la mujer oyeron que Dios andaba recorriendo el jardín y entonces corrieron a esconderse entre los árboles. Adán y Eva no sabían cómo enfrentar su fracaso. Antes del fruto prohibido ellos andaban desnudos y no sabían que estaban de ese modo, no se avergonzaban, no tenían conciencia de la desnudez. Pero a partir de comer el fruto que no tenían permitido comer, cuando Dios recorre el jardín, ellos van y se esconden entre los arbustos. Y nosotros tampoco sabemos cómo reaccionar cuando metemos las de andar, cuando metemos las patas. Y no nos escondemos en los arbustos, tenemos formas más sofisticadas de lidiar con nuestra culpa. Una de las maneras que tenemos para lidiar con la culpa es la adormecemos, la anestesiamos a la culpa, no la matamos, no la liquidamos, no la extraemos quirúrgicamente. Nosotros con la culpa lo que hacemos es adormecerla. ¿Con qué? Y con una botella de tequila, con una hora de pornografía en internet, la adormecemos con un encuentro en un hotel y aparentemente en el happy hour parece que la culpa desaparece, pero reaparece cuando regresamos a casa. Tenemos una hora de felicidad, o lo que creemos es una pseudo felicidad. Nos permitimos cosas, un desliz, una metida de pata, y después sentimos una culpa atroz. Hay gente que vive así, tratando de adormecer la culpa. Y cada vez que trata de anestesiar la culpa, se mete en un lío peor.
y va por la vida tratando de anestesiar, lo que debería enfrentar es que eso lo traemos, insisto, desde el huerto, escondernos en los arbustos o tras las mentiras. Otros la niegan, la negamos. Decimos, no, eso no ocurrió, pretendemos que nunca tropezamos. Ingeniamos un plan y cubrimos la mala decisión, y entonces una mentira lleva a otra mentira, y luego tenemos que ajustar la segunda historia para que se ajuste con la primera, y pensamos, ¿cómo hago para prolongar la farsa el mayor tiempo que pueda? Sabemos que nos van a descubrir. Sabemos que tarde o temprano todo saldrá a la luz, pero creemos que es un día más de victoria si podemos extender la farsa, no enfrentar la culpa, negar, aquí no ha pasado nada. No quiero pensar en eso, ahora voy a adorar, a servir al Señor. No hablaremos de eso. Y tampoco el negar hace que la culpa desaparezca, aparecerá allí, saldrá a la superficie tarde o temprano. Otros las minimizan. Minimizar significa, bueno, tampoco es que pequé, Dante, me extravié. Bueno, me dejé llevar por un momento. Bueno, me desvié un poquito, tropecé. Otros la entierran. Escondemos la culpa debajo de un montón de trabajo y de un calendario de actividades. Y mientras más ocupados estamos, menos tiempo nos queda para pasarlo con la persona que más detestamos, con nosotros mismos. Evitamos encontrarnos al espejo porque tenemos culpa. Y entonces hay gente que no puede estar nunca sola. Sospechen de aquel que todo el tiempo necesita ruido, que todo el tiempo necesita ponerse música o estar en fiestas o con gente o que le hablen y que le teme a la soledad. Porque aquella persona que no puede quedarse en silencio consigo mismo, lo más probable es que haya una culpa enterrada y no quiere encontrarse con el propio cadáver que dejó allí hace años o hace meses. Otro, la más común, la castigamos a la culpa. Usamos reglas y hacemos listas largas de cosas por hacer y la disfrazamos de santa doctrina. Son generalmente reglas dolorosas. Ora más, estudia más, ofrenda más, mira cómo te viste, mira cómo te peinas, mira cómo hablas, y nos llenan de reglas para evitar la culpa. Por eso hay tantas iglesias legalistas que crecen tanto. Cuando vean a alguien legalista, por lo general quiere equilibrar su balanza de culpa. Tiene tanta culpa por todo lo que piensa durante todo el día que necesita juzgar a otros para de alguna forma sentir que está equilibrando el ecosistema espiritual. Cuando a la culpa la castigamos, de así que nos transformamos en gente religiosa, en gente castigadora, que nos autoflagelamos y flagelamos al resto. Otros evitan mencionarla, no la sacamos a colación nunca, no le digas esto a la familia, mucho menos al pastor, mantente lo más superficial y playo que puedas y ora para que el monstruo de la laguna de la culpa se mantenga en lo profundo. Y ahí se generan las iglesias superficiales, esas iglesias que también son puro griterío, puro grita y no hay esencia. No pueden tener un momento de relax, le tienen miedo a los silencios. Y si en una iglesia no hay momentos de silencio, ¿cómo Dios nos va a hablar? Es el tiempo que necesitamos para que la palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser. Así que no sirve tampoco evitar mencionarla. Otros la desvían a la culpa. La desviamos atacando a nuestros hijos en explosiones de carácter, nos desquitamos con nuestro cónyuge, le gritamos a los empleados si somos empleadores o le gritamos al conductor del otro carril. Y esa es una forma también no sé si somatizar o tal vez quitarnos de encima la culpa. Es una forma que tenemos de creer que esa es una terapia. Gritamos, decimos ya me desahogué y la culpa será menos. No, la culpa seguirá estando allí. Tampoco sirve neutralizarla. Decir, bueno, nunca más cometeré un error, voy a crear la familia perfecta, voy a ser un cristiano perfecto, me voy a mantener en control. Porque ahí otra vez compensamos nuestro error no tolerando los deslices ni las metidas de pata de otros. Así que tampoco hay que neutralizarla, es decir, nunca más voy a cometer un error porque tú no sabes si vas a volver a cometer otro error. El que se cree firme, mire que no caiga. Lo dijo el apóstol. Aquel que dice, a mí eso nunca me va a pasar. Esta vez es una loca que los maridos la dejan. Y un día te dejan. O la dejan a tu hija.
O un día sucede que le destrozan el corazón a tu hijo. O tu hijo deja embarazada a otra. Dios no lo permita, son todas hipótesis de las más horribles que puedo esgrimir hoy. Pero quiero hacerte esta terapia de shock para que primero vayas hasta lo peor y luego regreses. Tu hijo viene y te dice: mami, embaracé a mi novia y no la amo. Solamente me la quise llevar a la cama. Y tú dices: pero ¿cómo? Si estabas en el tránsito y en la escuela dominical y escuchaste a nuestro pastor. Y te agarra una culpa. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa culpa? Si la neutralizas, si dices: no, esto se va a tapar, esto no va a volver a ocurrir, vas a luchar contra gigantes que tarde o temprano tienes que enfrentar. Así que Adán y Eva se escondieron detrás de hojas de higuera, arbustos y mentiras, y nada ha cambiado desde entonces. Así somos. Cuando no tienes la culpa resuelta, te sometes a la ley para tratar de compensar lo que hiciste, pero la culpa no resuelta te va a transformar en un cristiano infeliz, agotado, estresado y preocupado. David escribió, el salmista: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí y mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. David escribe cómo la culpa succiona la vida de nuestro alma. Y si seguimos leyendo, vamos a ver cómo David habla de que la gracia restaura el oxígeno del alma. Entonces yo necesito que me prestes mucha atención, porque yo no soy un liberalista loco ni loca, menos mal. Yo no soy un libertino. No soy un hombre que dice: bueno, acá podemos hacer cualquier cosa porque somos una iglesia que amamos la gracia. No, Dios detesta el pecado, pero parece que nos olvidamos que ama al pecador. Con todo lo que eso significa, Dios ama al pecador. Dios ama al pecador, lo ama. ¿Qué significa que lo ama? Que lo ama, que le tiene paciencia. Nosotros somos los que no amamos a los pecadores. Y eso nos pasa en las puertas de la gracia. Agradecemos que el Señor nos miró a nosotros indignos, que no merecíamos estar aquí. Y luego nos ponemos en la puerta de la iglesia a administrar quién puede entrar y quién no puede entrar. Y entonces le decimos a los enfermos que se aseguren de estar sanos antes de entrar a este hospital. Y perdemos el motivo, la misión de que éramos un hospital para las almas. Pablo era el que más razones tenía para sentir el peso de la culpa. Él había orquestado la muerte de muchos cristianos. Había sido el autor intelectual de la muerte de muchos cristianos. Era la versión antigua de un terrorista. Entraba a las casas, los arrastraba y los llevaba a la cárcel, y si era necesario derramaba sangre. Era un legalista, además, hasta la médula, Pablo. Si hay alguien que tenía diplomas religiosos en la pared, era Pablo, pero también sangre en las manos. ¿Y de qué te sirve tener diplomas de lo que has logrado si tienes sangre inocente en tus manos? ¿Cómo mirará Dios ese cuadro? ¿Qué pesará más Dios? ¿Qué dirá Dios? Bueno, es un chismoso, es un legalista, ataca a todo el mundo, pero cumple la ley. Y si cumple la ley, es santo. ¿Mirará Dios así? ¿O será que Dios, camino a Damasco, lo tiene que voltear de donde va, aparecerse en el camino y decirle: ¿por qué me persigues? Y en ese trayecto camino a Damasco, allí Saulo deja de ver. Una vez que vio a Jesús, ya no vio más nada. Ya no pudo ver el valor de sus diplomas, ya no pudo ver sus méritos, ni el valor de sus buenas obras. No pudo ver las razones para alardear de más nada. Quedó ciego y se convierte en el máximo poeta de la gracia. ¿Qué hizo Pablo? No enterró la culpa, no la adormeció, no la escondió, no la negó, no la castigó. Se la entregó a Jesús y punto. Le entregó la culpa, la rindió ante Jesús. Ay, ¿por qué nos cuesta tanto hacer eso? Entregarle la culpa a Jesús. Decir: yo soy un fraude, yo sin Jesús no sirvo, sin la gracia soy un desastre. Van a encontrar poca gente con falsa humildad, sí. Ay, yo no soy nada ante el Señor. Psst, saca la lengua bífida. Pero que tengan humildad real,
y que digan: yo sin la gracia no valgo nada. Sin la mano de Dios soy simplemente un hombre o una mujer sin oficio, sin profesión, sin talento. No van a encontrar gente que de verdad diga eso. Pablo, que había dicho: tengo tanto para gloriarme, terminó diciendo: hermano, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me olvido la culpa, me olvido los cristianos que maté. Ese bien pudo haber sido el aguijón de Pablo, su pasado. No se sabe qué era el aguijón. Hay de los que dicen que pudo haber sido una enfermedad. Otros alegan que era corto de vista, porque en algún momento Pablo dice: miren con qué grandes letras os escribo. Tal vez decían: no podía ver, por eso escribía con letras grandes. No lo sé. Otros dicen que luchaba con una debilidad y le pidió 2 veces que le quite el Señor. Y cada vez que le pedía al Señor que le quite el aguijón, Dios decía: no, bástate mi gracia, que mi gracia te alcance. Así que hay de los que opinan fuertemente de que bien Pablo luchaba con una debilidad. ¿Qué debilidad? No sé. Capaz que era un lujurioso. Capaz que estaba atraído mucho a... No sé, no quiero esgrimir algo que nos arruine la imagen de Pablo, pero tenía una debilidad con la que él tenía que luchar. Sea lo que sea, ¿cómo hacía Pablo para vencer la culpa? Lo peor que te puede pasar si sirves al Señor es servir a Dios con culpa. Tú no puedes decir: es que yo vengo acá, no tendrías que estar sirviendo. Tú le dejas todos los días la culpa a los pies de la cruz. El pecado y la culpa. Le pides perdón y haces lo que tienes que hacer. Si no, ¿cómo hace Dios para usarlo? Imagínense que Dios dependiera de los santos perfectos, de los puros. El Señor nunca dijo que Él vendría a buscar pastores, evangelistas, diáconos, ancianos. Él dijo que venía a buscar una novia ataviada, y en esa novia entran todos independientemente de lo que somos, lo que hacemos. No importa si eres músico, si eres cantante, si eres servidor. Pero si no entiendes la gracia, vas a cargar con una mochila gran parte de tu vida. Así que, ¿qué le diría Pablo a un adolescente de 17 años abrumado por la culpa por tomarse una copa de más? Pablo le hubiese dicho: Dante, confía en la capacidad que tiene Dios para perdonarte. Abandona cualquier intento de salvarte a ti mismo o de justificarte. Deja de esconderte tras hojas de higuera. Sumérgete en la gracia de Cristo. No me lo dijo Pablo, me lo dijo un pastor, Luis Tolosa. Me dijo: te ama el Señor, flaco, te ama el Señor. Yo estaba tocando la batería con una carita, una cara de purrunguín tenía así. Con una culpa, porque un fin de semana antes me había entonado. Entonces yo estaba con mis palitos así, con cara de purrunguín, tocando así. Y en un momento Luis Tolosa se da vuelta y me dice: a ti, muchacho, tu nombre. Ay, dije: Dios mío. Casi me sale Cabernet Sauvignon, una botella. Dante. Dante. Ente. Ante. Ente. Dante. Y entonces, no me olvido más. No me olvido más. Y me dice: muchacho, Dante o Dente, como te llames, ¿cómo te ama el Señor? Él tiene gracia para ti. Yo no sé qué has hecho, pero yo sé que estás en crisis porque me lo dicen tus ojos. Culpable soy yo. Ay, Dios mío. Me desarmó el hombre. Me desarmó porque una de esas noches él habló sobre lo que Pablo dijo. No pretendo yo haberlo alcanzado, yo no soy un hombre santo, pero hay que seguir hacia la meta. Ese día entendí que un santo feliz está consciente de la gravedad del pecado, pero también consciente de la inmensidad de la gracia. El santo mora en la gracia, no en la culpa. Yo moro en la gracia desde aquel día. Así se define un alma en paz. Moro en la gracia de Dios. Y tú me dices, ¿crees que vas a ir al cielo? Yo nunca he sido
ni más ni menos salvo que el momento que fui salvo por primera vez. Grábatelo. Tú no vas a ser ni más ni menos salvo que el momento que Cristo se salvó la primera vez. No es que el Señor pagó el down payment, la primera cuota, y después dijo, vamos a ver si entras al cielo. Él te salvó. Ninguna mala acción descuenta tu salvación y ninguna buena acción la puede enriquecer. Por más que hagas miles de cosas, no vas a enriquecer tu salvación porque estarías agregándole algo a la sangre de Cristo que ya es suficiente. Pero entonces ninguna mala acción puede descontar tu salvación. Entiende eso, porque los cristianos hemos pasado décadas con culpa. Yo he descubierto hace muchos años que mi salvación no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la cruz. Y desde entonces he decidido no ahogarme en la cloaca de mi propia condenación. Yo me imagino que cuando esté algún día rendiendo cuentas ante el tribunal de Dios y Dios me pregunte, yo voy a decir, ¿saben qué? ¿Dónde está Jesús? Allá. Él pagó todo por mí, está todo pago. Todo está pago, lo que consumí, lo que hice, Él pagó todo lo mío. Alguien tiene que decir, ese es mi Dios. Él pagó la cuenta. ¡Aleluya! Miren, el secreto de los acróbatas, ¿vieron del Cirque du Soleil? Esos acróbatas que de verdad son unas cosas increíbles en el aire. El secreto de los trapecistas es que el que vuela, el que se lanza, no hace nada y el receptor lo hace todo. Escuché a un trapecista muy famoso decir, cuando vuelo, simplemente estiro mis brazos y espero que mi amigo me atrape y me jale hacia la plataforma. Lo peor que podría hacer yo es tratar de alcanzar al receptor, porque si hago eso no se supone que yo lo atrape. La tarea es que él me atrapa a mí. Si yo intentara aferrarme a sus muñecas, podría fracturárselas o él podría fracturar las mías y sería el final de ambos. Entonces el acróbata volador tiene que confiar que el receptor lo va a atrapar. Y en el extraordinario acto trapecista de la salvación, Dios es el receptor y nosotros los acróbatas voladores. Y tu Padre, te doy mi palabra, nunca ha dejado caer a nadie. Siempre te atrapa. Y luego, dice el Señor, vuélvelo a intentar. Otra vez. Y te mandas una metida de pata fea. De esa que ya no deberías mandarte porque ya eres cristiano viejo, cascarudo. Peludo, para no decir peludo. Y te mandan una metida de pata fea. Y entonces, en ese momento quedas otra vez en el aire. Si en ese momento tú quieres atrapar a Dios, vas a fracturarte las muñecas. Tienes que confiar. Haces. Y otra vez la gracia de Dios te sostiene. Eso ha sido gran parte de mi vida. Esa debería ser la tuya. Esperar que el gran atrapador te sostenga y no te suelte. Su sangre sigue siendo abundante para ti. Diré esto otra vez. Lo he dicho miles de veces en decenas de sitios y aquí también. Él te ama cuando eres fuerte y también cuando eres débil. Él te ama cuando estás limpio y cuando estás sucio. Su gracia es inagotable. A mí me hicieron creer que el Señor murió por los pecados que yo cometí antes de conocerlo. A mí me dijeron, ahora que Cristo limpió tus pecados y que encima te bautizaste, que me hicieron así como milanesa, vuelta y vuelta porque no había mucho agua, ya dejaste la mugre ahí, ahora vive en santidad. Entonces yo siempre entendí, bueno, Cristo me perdonó de acá para atrás. De acá para acá depende de mí. Y un día el Señor me dijo, yo morí en la cruz por los pecados que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que cabezón vas a hacer. La sangre de Cristo es abundante hasta el último día que camines por esta tierra. No te olvides. Están recibiendo esa gracia liberadora. Están siendo santos por la sangre de Cristo. Celebra al Señor. Dile, Señor, celebro
Celebro esta palabra. Bendito sea Dios. La llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway. River Jet es un río que no se detendrá jamás. River Jet es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte. Es un río que no se detiene. El avivamiento en calle Broadway. River Jet es un río que no se detendrá jamás. Cuando los marineros describen una tempestad de la cual ningún navegante puede navegar, la llaman una tormenta perfecta. No porque sea perfecta en el sentido de ideal, sino porque es perfecta en la combinación de factores. Entonces, todos los elementos, vientos huracanados, frente frío, lluvia torrencial, se unen y crean un desastre invencible, inexpugnable, cuando varios factores se combinan. Y esta palabra va para los que se han hecho esta pregunta durante los últimos meses, que dicen: yo no sé qué peor cosa me podría pasar, ya estoy curtido del dolor, harto de sufrir. No tenemos descanso a nuestro alma, a nuestro corazón, y sentimos que no vamos a poder lidiar con tanta crisis, con tantos embates, con tantas olas furiosas y espumosas que vienen contra nuestra vida. Pablo, el apóstol, tiene una palabra para los que estamos o los que están viviendo esa situación. Dice: y la paz de Dios, se lo dice a la iglesia de Filipo 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Cuando Pablo escribe este texto, él acababa de salir de una tormenta en el Mediterráneo. Había abordado un barco en Cesarea con destino a Italia. La palabra dice en Hechos que viajaba con él Lucas y también un hermano de Tesalónica llamado Aristarco. Viajaban en un barco que tenía prisioneros, cuyo destino final seguramente era el Coliseo romano. Atracan en Sidón, cambian de embarcación a un barco egipcio que transportaba cereales y salen a navegar a buscar otro puerto. Les cuesta mucho llegar a ese otro puerto. La Biblia narra que los vientos empiezan a soplar sin piedad. Dice el escritor: a duras penas llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, que de bueno no tenía nada, porque dice la palabra que no podían pernoctar ahí. Los barcos, en ese entonces, el barco egipcio que transporta cereales, que trae a Pablo, medían unos 30 metros más o menos, pesaban unas 1000 toneladas, pero no estaban diseñados para navegar bien en las tormentas en los tiempos del Medio Oriente. Esto lo dicen los libros de historia. Hay un libro antiguo que describe los peligros de navegar en ese momento del año y dice: hay una luz natural muy pobre en invierno, noches largas. Vayan imaginándose lo que es estar en una embarcación de esas.
luz natural de día muy pobre, como si hubiera una bruma continua, ¿no es cierto? Además de eso, noches largas, muy largas, que no se terminan más, nubosidad densa, escasa visibilidad, o sea, no ves nada, vientos, lluvia y nieve doblemente fuerte. Y Pablo, que conocía lo que es la travesía invernal, cuando están en buenos puertos, le dice a los muchachos de la embarcación, incluyendo a su capitán y contramaestre, o sea, segundo a bordo, le dice, no salgamos, porque vamos a poner en peligro la embarcación, lo que está dentro, nuestras vidas. No está bueno navegar acá. Pero ninguno de los tripulantes quería quedarse a pernoctar en buenos puertos, que de bueno no tenía nada. Dijeron, no vamos a quedar acá, vamos a salir igual. El capitán no escuchó a Pablo, hizo caso omiso a las advertencias del apóstol, porque para el capitán Pablo es nada más que era un predicador judío, así que dijo, ¿qué sabe este de navegación? Y dice en Hechos 27:1, así que levaron anclas y zarparon hacia otro puerto. Y allí la palabra describe que no mucho después, días después, la nave dio contra un viento huracanado llamado Euroclidón, un viento feroz del norte y del este, un barco difícil de navegar, 30 metros de largo, 1000 toneladas, y una tripulación impaciente que no quiso quedarse a pernoctar en tierra segura, y están confluyendo en una tormenta perfecta. No encuentro en las Escrituras otro episodio que refleje tanto lo que a veces nos toca pasar en la vida. Primero perdemos la visibilidad, el destino, la visión. Hace años que no soñamos, que no visionamos, que no decimos tengo la esperanza de que cosas buenas van a pasar. Después sentimos un frío en el alma, metafóricamente hablando, una sensación de vacío, de desdén, sentimos ansiedad. A eso se suma que no tenemos ganas de hablar con nadie, queremos nada más que salga el sol. Se confluyen todos los elementos para hacernos sentir tristes. Decimos, si yo tuviera que lidiar contra la falta de visión, de visibilidad, podría, pero a eso se le suma el frío y la tormenta y la nieve. Siempre, insisto, individualmente haríamos frente, estaríamos fuertes para enfrentar lo que venga, pero esos elementos cuando confluyen colectivamente son formidables y hacen que no podamos luchar. Estás impaciente, quieres salir, no puedes manejar tantos frentes a la vez. Así que regresemos a la historia de Pablo, el naufragio de Pablo o el presunto naufragio de Pablo. El versículo 20 de lo que relata Hechos 27 dice, parece una sentencia de muerte, dice, como pasaron muchos días sin que apareciera el sol ni las estrellas. 14 días estuvieron sin sol ni estrellas de noche, con nubosidad todo el tiempo. Como la tempestad seguía arreciando por 14 días, 2 semanas, perdimos toda esperanza de salvarnos. En 14 días. 14 días sin sol en alta mar te quitan la esperanza de vivir. 14 meses sin sol en un matrimonio te quitan la esperanza de continuar. 14 años sin sol en una empresa, en una compañía o en un país te quitan las ganas de soñar. Sean que sean días, meses, años u horas, te quitan todo vestigio de pensar que vas a salir adelante. 14 días dando tumbos, el océano retumbó, chapoteó, rugió, los marineros se rindieron. Y cuando los marineros se rindieron, dice Hechos, que tiraron todos los enseres, alivianaron la nave, porque la nave cuanto más pesada, cada vez que parecía que se daba vuelta así, parecía que si se ponía vuelta de cuajo, se ahogaban todos. Dijeron, para que esto sea más una cáscara de nuez que un barco tan pesado, alivianemos. Tiraron todos los que tenían barriles, comida, vino, todo lo que había arriba del barco, lo arrojaron al mar. Luego lo anclaron, pero dice que el mar sacudía por 14 días la embarcación de manera tal que no había ancla que resista, y ahí los marineros dijeron, nos vamos a morir. Y cuando los marineros se rindieron, Pablo va a hablar. Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, dice Hechos 27:21, habría sido por cierto conveniente que me hubieran oído. Ahí le sale el espíritu de toda madre. Te lo dije.
si me hubiesen oído y no hubiésemos zarpado y nos hubiésemos quedado en buenos puertos, no hubiésemos recibido este perjuicio y esta pérdida. Pero, yo los exhorto a tener buen ánimo. Buen ánimo. Cambien el ánimo. Me ingenié esas palabras sin sol, sin estrellas. Ten buen ánimo. Y los marineros lo miraron como ustedes me están mirando ahora. Ah, bueno, esa era la palabra. Esperen. Y así va a salir la tormenta, así va a conseguir novio. No, esperen. Primero, tengan buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente la nave. Ahora, qué contraste, ¿no? Porque los marineros que saben de tormentas se dieron por vencidos. Y este predicador judío, que supuestamente no sabe nada de navegación, es el portador de valor. ¿Qué es lo que sabe Pablo que los marineros avesados en el océano no sabían? O lo formularé de la siguiente forma, mejor dicho, ¿qué es lo que tú necesitas saber ahora que no sabes y que Pablo sabía y que te va a dar paz perfecta? Vamos a desmenuzar qué es lo que Pablo sabía, porque tú dices lo que los marineros están diciendo con su mirada al ver al apóstol. No me digas que esa va a ser la palabra, ten ánimo, porque yo no sé de dónde sacar más ánimo. Mi pozo de ánimo está vacío. No hay energía, estoy vampirizado. No tengo ánimo, no tengo fuerzas para levantarme a la mañana. Así que no me diga que esa va a ser la palabra. ¿Qué necesito saber? Estoy dando tumbos en los vientos. Como los marineros, ya hice todo lo que se supone que podía hacer. Consultaste con el banco, cambiaste la dieta, llamaste al abogado, ajustaste el presupuesto, fuiste a consejería, reprendiste, ayunaste, lo reprendiste. Le pusiste la mano a tu marido, repréndeme en el nombre de Jesús mientras que dormía. Oraste. Y tu mar se sigue revolviendo en una espuma feroz. Y dice, no puedo más, ya hice todo. El diagnóstico no cambia, el presupuesto no cambia, el banco no cambia su tesitura. Dime algo más que Pablo sabía que yo tengo que saber para que Dios me dé una paz perfecta. Así que vamos a desmenuzar lo que Pablo le dice a los marineros para sacarlos de ahí. Primero, una exhortación. Habría sido conveniente, varones, que me hubiesen oído antes de zarpar y no estaríamos viviendo esto. Yo sé que en este momento lo que menos quieres es que te regañen. Quiere que te mimen, que te apapache, pobrecito, toda la tormenta, nene. Pero déjame decirte que si vamos a estudiar lo que Pablo dijo, no podemos ignorar la primera parte, porque así comienza él, con un regaño. Si tú no escuchas las advertencias de Dios, el regaño va a venir porque Dios al que ama, disciplina, al que ama. Me preocuparía que no te regañe Dios, que no me regañe Dios, porque eso sería que me ha dejado de amar, lo cual sería imposible. En la soberanía de Dios, en la esencia de mi Dios, Él te ama, me ama y entonces me regaña. Quizás la tormenta es porque no escuchaste a Dios, como los marineros no escucharon a Pablo. Te dijo Dios más de una vez, el que toma prestado es esclavo del que le presta. Y te metiste en una deuda que hoy te tiene en medio de una tormenta. Dios te dice, ahí están las escrituras. Si tú pudieras vivir bajo los principios bíblicos, no te meterías en tormentas. El que pide prestado es esclavo de aquel que le presta. Y tal vez ignoraste eso y eso te metió en una tormenta. Aprende a vivir con la dádiva diaria y te metiste en un auto para tener el lujo de tener un auto nuevo y mandarte la parte, y es un auto que hoy no puedes sostener ni pagar, y vives en una casa que no puedes pagar simplemente porque no seguiste principios bíblicos de saber vivir en la escasez y en la abundancia. Eso es saber cuándo puedes acceder a un mejor auto, a una mejor casa, a un viaje que hasta el día de hoy estás pagando en cuotas, porque decía, más sí, hay que vivir el hoy. Sí, pero eso es una palabra de Dios sacada de contexto. Basta el día con su afán no significa no planificar.
Porque el hombre que no planifica es semejante a aquel que, queriendo edificar una torre, no mira primero si tiene los elementos necesarios para acabarla, no sea que cuando no la pueda acabar y sea una torre a medio terminar, todo el mundo le haga burla. Está en la Biblia. Entonces uno tiene que planificarse en concienzudo. Quizás estás en una tormenta porque no oíste. Te dijo el Señor que el sexo fuera del matrimonio ocasiona caos. Y aún así dijiste, pero bueno, yo soy hombre, yo soy mujer, no puedo controlar mis hormonas. Y entonces estás en una tormenta que no acaba más. Porque no solo entregaste tu cuerpo, sino tu alma, e hicieron añicos con tu corazón. Y alguien abusó de lo más preciado que tenías, tu inocencia. Y hoy estás en medio de una tormenta por no escuchar las advertencias. Te advirtió el Señor que no abrieras las puertas de tu casa para el chisme. Que tuvieras el valor para decir, no, yo acá no quiero escucharte más hablar mal de nadie porque me hace mal a mí. Tira tu basura o tu diarrea verbal ahí, en ese tacho verde de reciclado. Pero no aquí en mi mesa. Y no tuviste el valor y hoy estás envuelto en una tormenta de culpa. Así que siempre que estamos en una tormenta, Dios primero nos dará una exhortación. Si alguna de estas cosas te describe, entonces recibe la reprimenda de Dios. Estás en la tormenta, tienes que saberlo por tu salud mental. No es que Dios le agrada retarte, pero por tu salud mental y emocional tienes que saber que muchas de las tormentas en las que estás metido no es culpa del diablo. Pobre diablo, que a veces no tiene nada que ver. Pero no te aflijas porque no te vas a ir con la reprimenda solamente. Ahora vienen 3 promesas que pueden darte paz en medio de la tormenta, en el mismo discurso de Pablo. Después de la reprimenda dice, pero el cielo envía ayudantes. Dice Pablo, anoche se me apareció un ángel. Pablo recibió una visita del cielo en medio de la tormenta. Y si Pablo recibe una visita del cielo en medio de la crisis, es porque tú también la vas a recibir en medio de la tormenta. Se me apareció un ángel. ¡Aleluya! Dice Hebreos 1:14, todos los ángeles son puestos al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes quieren recibir la herencia como salvación. Los ángeles trabajan para Dios, no trabajan para ti, pero son enviados, son la infantería, la caballería, el refuerzo, los ejércitos celestiales que son despachados para ayudarte, los refuerzos que vienen en camino cuando estás en medio de la crisis. En el cielo han escuchado tu oración, han escuchado tu clamor. Y lo primero que trae una paz perfecta, o que por lo menos la empieza a construir en los corazones deshechos de los marineros, es: anoche el ángel de Jehová me visitó. Yo imagino, el ángel de Dios, un ángel del cielo vino. Yo me imagino a los marineros diciendo: acá, bajo un cielo gris, está diciendo que en la barcaza que se está por dar vuelta y hemos de perecer todos, aquí hubo un visitante del cielo. Hace 14 días no vemos estrellas, no vemos sol. Lo único que hay es tormenta y tú dices que un visitante del cielo vino. Eso es tan ridículo como pensar que llevas 2 meses yendo a la sala de cuidados intensivos a ver a alguien y quien está allí en la cama te dice: ay, ¿sabes qué? Vino un ángel anoche. En serio, de verdad, aquí. ¿Sabes? Vino un ángel en medio de la crisis. Pero si no sabemos dónde vamos a vivir, nos van a quitar la casa. Sí, pero el ángel estuvo aquí diciendo: no teman, Dios me dijo que todo va a estar bien. Hay un ángel en medio de tu crisis. Alguien recibe la palabra, ¿lo crees? ¿De verdad que lo crees? ¿Ves? Ya te empiezas a sentir mejor después de la exhortación. Hay un ángel. Lo segundo que dice Pablo, que les va construyendo una paz perfecta a los muchachos, es: ¿por qué esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy? ¡Wow! Ahí es cuando los marineros dicen: epa, este no es un predicador judío nomás. ¿De quién? De quien soy. Tengo un ángel del Dios de quien soy. Cuando tú vas a mandar a uno de tus hijos menores a un camp, a un campamento, a donde sea, en el colegio, a una excursión, siempre tienes que firmar formas, que eres la persona responsable. Y creo que cuando Dios
permite que entres en una tormenta, Él firma una forma donde Él pone su nombre y Él garantiza que a pesar de las tormentas vas a llegar sano y salvo a su puerto. Tú vas a llegar. Porque tú eres su hijo y Él es tu padre. Ya no eres esclavo, sino eres hijo, porque Dios te hizo heredero. ¿Lo crees, sí o no? El Dios a quien soy. Así que el Dios de quien soy, el cielo, tiene un lugar para ti. ¿No te parece fascinante? Luego dice, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿A quién sirvo? Dios le dijo a Pablo que lleve el evangelio a Roma y aún no había terminado la misión. Así que Pablo sabía que no se podía morir. Pablo dijo, no me puedo morir. Porque Dios, cuando me subió a esta travesía, me dijo, vas a ir a llevar el evangelio a Roma. No es que Dios cambió de planes ahora. Y como yo tengo una misión, el barco no se puede hundir. Y quiero que sepas esto, aunque parezca algo infantil, tú no vas a vivir un día menos de los días que ya dispuso Dios. Parece una tontería, pero quiero que mastiquen y lo dijeran. Tú no vas a vivir ni un día menos de los días que ya dispuso Dios que vas a vivir. Dice la palabra en Salmo 139, 16. Yo no había vivido un solo día cuando tú habías decidido cuánto tiempo iba a vivir y lo habías anotado en tu libro. Lo único que tú y yo podemos hacer es cambiar la calidad de tus días y de mis días, pero no la cantidad. Los mensajes que Dios trae cada domingo acá es para cambiar tu calidad de vida hasta que Cristo venga, pero no la cantidad. No nos corresponde a nosotros cambiar la cantidad. Dios sabe cuántos días vas a vivir y si Dios tiene un trabajo para ti, Él te va a mantener vivo hasta que lo hagas. Yo te prometo que las aguas no te anegarán, dice Dios. Yo te voy a sacar de ahí. Es un proceso, no mueres en la tormenta, no naufragas, no termina ahogado tus días. Lo recibes, aleluya. Bueno, pero lo que dice Pablo empieza mal y termina también un poco mal, porque dice, esto les pasa por no hacerme caso. Pero tranquilos, el ángel de Jehová, el ángel de Dios, me visitó anoche, el ángel del Dios al quien soy y a quien sirvo, y me dijo que no habrá pérdidas de vida. Solo perderemos el barco. Solo la nave. Ustedes dicen, bueno, pues si sabes que te vas a morir, ¿qué te importa el barco? Pero vamos a mirar finito lo que dice acá Pablo, porque no es fácil perder el barco. Una vez que ya sabes que salvas tu vida, sientes alivio, pero después también quieres el barco. Siempre. Ese barco puede ser tu matrimonio, tu cuerpo, tu salud, tu empresa. Y gracias a tu barco, convengamos, te has mantenido a flote. Y ahora sin tu barco sientes que te vas a hundir. Y entonces te sientes mal. Dice, bueno, salvé la vida, pero no tengo barco. Y esta palabra va para los mismos que hace un momento dije, estás en una tormenta y tenía miedo a morir. Ahora tú dices, bueno, ok, el ángel está conmigo, tengo una misión, no me voy a morir. ¿Y por qué perdí la casa? Porque a veces los barcos se pierden en las tormentas. Porque Dios nos quiere enseñar a tener paz perfecta con o sin barco. A saber que vamos a llegar a destino con o sin barco. Tú puedes no tener una casa, vivir de prestado y sin embargo tener paz. O podrías tener una casa, pagar un mortgage y no tener paz nunca, porque una casa donde hay rencillas, donde hay rencor, no abunda la paz, y lo que quieres, como dijo Salomón, es preferible comer un mendrugo de pan en paz que tener un manjar en una mansión con una mujer rencillosa o con un hombre rencilloso. Entonces a veces creemos que la paz es la seguridad, tener el auto pago, no tener crédito. Si el dinero trajera la paz, entonces tendríamos aquí seminarios de economía, no de Biblia. No es esa la paz. El Señor dice, se perderá el barco. A veces por malas decisiones, por no escuchar una reprimenda, perdemos los navíos. Los perdemos. ¿Qué otra manera Dios tiene para enseñarnos dependencia divina si no es a veces dejarnos sin barco? ¿Cuándo es que aprendemos a confiar en Dios? ¿Cuando tenemos dinero? No. Si tú tienes un problema de baja estima, esto lo dije muchas veces y lo diré otra vez porque a veces lo olvidamos. Si tú dices, yo lucho con la baja estima, sáname, Dios no te va a elevar la estima, va a mandar gente para que traten de dañar tu estima, para que tú la fortalezcas.
Recuerden que cuando uno se da una vacuna, la vacuna es nada más que un concentrado de la enfermedad de la cual quieres combatir. Entonces te inyectan esa misma enfermedad en una baja dosis para que subas tus defensas, suba el umbral del dolor. Cuando tú dices, dame paciencia, Señor, dame paciencia, Dios dice a Satanás, como dijo al mismo diablo con respecto a Job, bueno, atácalo un poquito, atácalo un poco, que se le pare el auto, que la familia esté más rebelde que nunca, que la suegra se le venga a visitar, porque me está pidiendo paciencia. ¿Cómo vas a tener paciencia si no viene la manera para que tú la eches a andar a la paciencia? Si tú oraste alguna vez por fe, vas a estar en tormentas donde vas a tener que usar la fe. Si no, nunca vas a saber si tienes fe. Nosotros pensamos que tener fe es ausencia de problemas. No, tener fe es problemas y operar la fe por encima de esos problemas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a aprender a vivir en lo mucho y en lo poco si nunca tuviste poco? Si nunca perdiste un barco. Dios tiene que saber que tú vas a tener paz independientemente del dinero que tengas en el banco. Tu bolsillo no puede regular tu paz. Tu paz tiene que ser porque el ángel de Jehová te visitó anoche y te dijo, aunque pierdas todo, yo estoy contigo, dice Dios. ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme amén. ¡Aleluya! ¿La están recibiendo, sí o no? Yo estoy contigo, dice Dios. Esa es la paz perfecta. El Dios de quien tú eres, ¿tú crees que eres del Señor? ¿Cómo te vas a ahogar entonces? Noah Drew tenía 2 años cuando descubrió que no se hundiría para siempre. 2 años. La familia Drew recorría en su auto la corta distancia hasta la piscina del barrio. Iba tan despacito la mamá, manejando tan lento el automóvil, que los seguros automáticos de las puertas no se cerraron. Y Noah, que iba con su traje de baño en el asiento trasero, 2 años, abrió la puerta y se cayó. Y ella sintió en el auto como que las ruedas pasaron un badén, como si hubiese pasado un reductor de velocidad, pero eran las piernas del niño. Así que paró, saltó del auto y encontró a Noah en el pavimento. Un vehículo de 5.000 libras le había pasado por las piernas. Pero cuando fueron a emergencias, no se había roto ni un solo hueso, solamente algunos rasguños. Y le decían a la mamá, ¿de verdad el auto le pasó por arriba? Y esa noche, cuando ya estaban en casa con algunas heridas menores, el niño dijo, mamá, Jesús me atrapó. Y la mamá le dice, ¿pero tú viste a Jesús? Y dice, sí. Y le dije, gracias. ¿Y qué te dijo? De nada, pequeño. Me atrapó. Y luego agregó, dice, Jesús tiene sus manos de color pardo. Él me atrapó. ¿Y no hablaste nada más? No. Le dije, gracias. Y me dijo, de nada. Y me dejó allí. Cuando los temporales del nordeste azotan, cuando soplan vientos contrarios, cuando sientes que estás perdiendo tu barco, el mismo Jesús que le mandó el ángel a Pablo te dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y escucha esto, Jesús todavía atrapa a sus hijos. Jesús todavía los atrapa con los brazos para que no se hundan, para que los autos no te aplasten, para que nada malo te pueda pasar. Jesús sigue atrapando a sus hijos. Si lo hizo con Noah de 2 años y lo hizo con Pablo hace miles de años, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Aunque pase por las aguas, yo estaré contigo, dice Dios. Si crees que Dios habló, vamos, celebra con un aplauso al Señor. Dile, qué bueno tú eres. La llama no se ha